Bé, molt bon dia, president, secretari d'Estat, cos consular, diputat al Parlament Europeu, diputada al Parlament de Catalunya, presidenta de la Fundació UELAC, amigas y amigos, señoras y señores, les damos la bienvenida al Aula Europa, la sede de las instituciones europeas en Barcelona, para este diálogo que organizamos la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona con Casa América Cataluña sobre la agenda de la Unión Europea para Iberoamérica y el Caribe y la relación entre ambas regiones. Y para ello tenemos el honor de contar con el secretario de Estado para Iberoamérica y Caribe, Juan Fernández Trigo, y el eurodiputado y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, por parte del Parlamento Europeo, Javi López, a quienes quiero agradecer mucho que se hayan desplazado a Barcelona para la ocasión, para este diálogo que moderará la directora adjunta del diario.es, Neus Tomàs. Y finalmente cerrará el acto la presidenta de la Fundación UELAC, la señora Leire Pagín. Hemos querido hacer este acto hoy a modo de conmemoración del Día de Europa, que tendrá lugar el próximo martes, el 9 de mayo, y también a falta de menos de 2 meses del inicio de la presidencia española de la Unión Europea, que arrancará el próximo 1 de julio. Inevitablemente será una presidencia que estará marcada por un elevado volumen legislativo en el Parlamento Europeo, en tanto que estaremos en el último año de esta 9ª legislatura y hay más de 200 procedimientos legislativos en curso. Y a falta de conocer en detalle las prioridades de la presidencia, que el presidente del Gobierno presentará en Estrasburgo durante el pleno de julio, sí sabemos que la próxima, la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea-CELAC, tendrá lugar en Bruselas los días 17 y 18 de julio, 8 años después de la anterior, que tuvo lugar en 2015. Y es muy significativo que este encuentro se haya fijado al inicio de la presidencia, porque ello indica que no se centrará en presentar resultados, sino en dinamizar procesos. Y es que, entre otras cuestiones, la presidencia española puede ofrecer una ventana de oportunidad para culminar, siempre que los tiempos lo permitan, o al menos si no, para promover que durante la presidencia belga se culminen los 3 acuerdos comerciales abiertos con países de la región: Chile, México y el Mercosur. Y sin más, yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos por su presencia y paso la palabra a la directora de Casa América Catalunya, Marta Nin. Moltes gràcies, Sergi. Fetes las salutacions y els agraïments. Como algunos de ustedes conocen, Casa América Catalunya tiene un largo recorrido en su afán americanista y también europeísta, pues tenemos el honor de contar en nuestro recorrido histórico con un recorrido histórico que parte en Barcelona en 1911 y que nos coloca como la primera entidad iberoamericana de Europa. Estamos muy agradecidas con la fructífera relación de trabajo común con la oficina en Barcelona del Parlamento Europeo, que nos ha permitido desarrollar un programa de encuentros, conferencias o diálogos como el que hoy nos convoca, con los que nutrir este eje de conocimiento y reconocimiento entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Desde nuestra visión, siempre enfocada en vertebrar, propiciar y transitar puentes entre ambas regiones, y hacerlo desde Cataluña, no podíamos perder una ocasión como la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que arrancará en el segundo semestre de este año, para propiciar un enfoque centrado en la relación entre ambas geografías continentales. Como representantes de la ciudadanía, que también somos, tenemos la esperanza puesta en que la presidencia de nuestro país pueda activar y tejer mayores complicidades entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Hace 49 años que se iniciaron en forma de conferencias interparlamentarias contactos entre el Parlamento Europeo y los parlamentarios de América Latina. Estas conferencias evolucionaron hasta que en 2006 se creó la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, de quien hoy contamos con la presencia para este diálogo de su copresidente actual. Hoy se ha alcanzado un grado de asociación sin precedentes, con firmas de acuerdos comerciales con 27 de los 33 países latinoamericanos en un dato de 2020. Y aún dentro de este exitoso marco, seguimos pensando que esta relación debe y puede dar mucho más, dar un salto cualitativo. De ahí el título de este diálogo. La relación que arranca en el siglo XX y seguirá reforzándose en el siglo XXI, ahora será con desafíos, realidades, retos, amenazas y oportunidades muy diferentes de las del siglo XX, algunas de ellas imposibles de imaginar hace solo 50 años.
Como institución americanista que trabaja con y desde la cultura como herramienta de construcción de una ciudadanía crítica, estamos convencidas que el ámbito político, social y económico que vertebra los presentes y futuros entendimientos, acuerdos y trabajo en común entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea deberán basarse en la cultura como punto de apoyo para dar ese salto cualitativo que la presidencia de España en el Consejo Europeo puede propiciarnos. La cultura como lugar de pertenencia de sociedades que quieren seguir avanzando en la defensa de los derechos humanos y medioambientales cuando se activen acuerdos comerciales, en asociaciones políticas que luchen contra la inequidad y que puedan prevenir conflictos desde la cultura de paz. La cultura para reforzar la democracia como marco de entendimiento y progreso. Esta semana hemos tenido el enorme privilegio de contar con la presencia del Premio Cervantes, Rafael Cadenas. Sé que este poema lo escribió muy lejos de este contexto que hoy nos ampara, pero permítanme la coincidencia para cerrar y abrir paso al diálogo y darle paso a Neus Tomás, cerrar esto con las palabras de un poeta. Llegas no a modo de visitación, ni a modo de promesa, ni a modo de fábula, sino como firme corporeidad, como ardimiento, como inmediatez. Muchas gracias. Qué bien, ¿no?, que empecemos con poesía, ¿verdad? Se han presentado ya nuestros invitados. Javi López, además de ser el copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, es también miembro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas en Europarlamento y una fuente habitual de los periodistas para saber qué está pasando, ¿no?, y ayudarnos a veces a traducir qué pasa en Bruselas y también en Estrasburgo. A su lado, lo hemos comentado, está el señor Juan Fernández Trigo. Tiene un currículum muy extenso y como hemos empezado tarde y que hemos venido a escucharles, yo he hecho un resumen muy pequeño. Recordaría que ha sido destinado en representaciones diplomáticas de España en la Unión Europea, en Marruecos, en Vietnam, en Naciones Unidas en Nueva York, en Cuba, donde fue embajador. Y antes de entrar comentábamos con Javi que es seguramente uno de los mayores expertos, de los pocos y muy experto sobre Venezuela. Luego hablaremos también en algún momento de la conversación. No voy a repetir la importancia de tener la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, pero es evidente que esto da una mayor relevancia a la conversación que vamos a tener. Sergi decía, ¿no?, los acuerdos que tenemos de cooperación con 27 de los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, como Mercosur es la quinta economía mayor que existe fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, la vinculación es importante, no solo, me atrevería a decir, sentimental o histórica, sino que los lazos son económicos y más allá entre ambas zonas. Lo primero que les quería pedir, podemos empezar por usted, una reflexión sobre qué podemos esperar de una cita tan importante, con Javi lo decíamos antes, como será esta cumbre de mediados de julio y como que se ha comentado en la entrada, que lo importante es que mira a futuro y no a posteriori, ¿no? Con lo cual, me gustaría una primera reflexión de este punto de inflexión que puede ser muy importante en la relación entre ambas regiones. Adelante. Bon dia a tothom, bon dia president. Moltes gràcies per la invitació. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Precisamente hablando de oportunidades, lo que está buscando el gobierno, lo que queremos, lo que hemos buscado que Europa secunde es una estrategia más que una reunión. Lo que pasa es que muchas veces las reuniones simbolizan estrategias y hace falta, pues, eso, que llevábamos 8 años sin reunirnos a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, 5 años sin reunirnos a nivel de ministros, y eso yo creo que era la prueba de que Europa había ido perdiendo interés o se había ido descuidando, más que perdiendo interés, ¿no? Descuidando una línea de actuación que resulta importantísima. ¿Por qué resulta importantísima? Pues fundamentalmente porque probablemente la región más compatible con nuestros valores es la región latinoamericana. Ya no solamente porque las repúblicas latinoamericanas nacieron, en cierto modo, bajo una serie de filosofías o de valores de libertad, de independencia, de defensa de constituciones, de libertades,
sino también porque la propia formulación de las aspiraciones actuales de cualquier país latinoamericano van un poco en la línea del modelo europeo, incluso más que el norteamericano, por más que muchas veces las grandes olas migratorias se dirijan hacia los Estados Unidos. En realidad los latinoamericanos lo que quieren, además de democracia, además de elecciones, es un estado de bienestar como el nuestro, es decir, pensiones de jubilación, asistencia sanitaria, buena educación, algo que realmente yo creo que Europa ha consolidado de forma importante. Y creo que ahí nosotros tenemos un trabajo que hacer. También tenemos que predicar la democracia, como hacemos a veces los europeos, de una forma un tanto, yo diría que a veces unilateral, ¿no? Tenemos también que hablar de nuestros sistemas y nuestros valores de solidaridad. Y eso es lo que yo creo que nos acerca verdaderamente a ese grupo de países. Tenemos que hacer un trabajo los europeos de convicción ante las instituciones financieras internacionales, de que no se puede seguir diciendo que América Latina ya no necesita cooperación, porque realmente hemos llegado o han llegado a unos niveles de renta media en donde no es tan necesaria, que hay que concentrarse en África, en los más pobres entre los pobres. Todo eso hace pues, que nos encontremos con situaciones como que una tercera parte de los fallecimientos del mundo por COVID se han producido en América Latina, porque los sistemas sanitarios no han sido capaces de responder a esa situación. Y en realidad América Latina solo representa el 8% de la población mundial. Así que hay mucho que hacer todavía, hay muchísima desigualdad, hay muchísima informalidad, porque hay países en los cuales hay crecimiento, pero con mucha desigualdad, con mucha desatención a los sistemas sociales, y creo que ahí es donde está la oportunidad de los europeos de poder realmente acercar nuestros valores. Yo quisiera un poco terminar esta primera intervención con una frase que me dijo, yo fui también embajador precisamente de la Unión Europea en Uruguay, y Mujica me dijo una vez, ustedes los europeos nos están lanzando en brazos de los chinos, cuando en realidad nosotros tenemos muy poco que ver. Nuestros valores no son los valores de los chinos. Entonces creo que también hay algo de eso, ¿no? Es decir, de la misma manera que América Latina está, en cierto modo, respondiendo a esa ola de influencia china, al mismo tiempo lo hacen con una especie de preocupación por decir, ¿y si esta no es la vía que nosotros nos va a satisfacer, ¿no? Y yo creo que pues esta es nuestra oportunidad. Aprovechar la presidencia para no solamente reunirnos, sino marcar una estrategia de atención. Y creo que la existencia de unos cuantos acuerdos en el aire, después de tanto tiempo, bueno, el ejemplo evidente es el del Mercosur, ¿no? 22 años negociando un acuerdo que parece que nunca encuentra su momento. Pero es que luego hay otros acuerdos que están también bailando la cuerda floja. El acuerdo con Centroamérica está aplicándose provisionalmente desde el 2012, no está ratificado. Tampoco lo están los acuerdos multipartes con los países andinos como Colombia, Ecuador y Perú. Hay países que están descolgados completamente de un vínculo con la Unión Europea, como es el caso de Venezuela, de Bolivia. En fin, tenemos necesidad de renovar definitivamente los acuerdos con México y con Chile, y por supuesto ojalá consigamos darle ya la puntilla a la negociación con el Mercosur, porque el Mercosur es una región esencial. Con solo decir que están Argentina y Brasil ya se dice todo, ¿no? Por supuesto que Uruguay y Paraguay son importantes, pero ya no solamente por la importancia, el volumen de las inversiones y del comercio. Es que yo creo que los acuerdos son también una especie de garantía de disciplina de comportamientos. Cuando hay acuerdos, cuando hay unas relaciones intensas entre países, yo creo que el caso español es evidente. ¿Cómo superamos nosotros la amenaza golpista? ¿Cómo superamos nosotros esas incertidumbres que teníamos en los años 70? Pues integrándonos en Europa. Porque de ahí surgen unos comportamientos disciplinados que hacen que las sociedades avancen con ciertas certidumbres y con ciertas seguridades. Y seguramente lo que sucedió a principios de enero en Brasil, no digo yo que con un acuerdo con el Mercosur se hubiera evitado, pero probablemente
ese acercamiento, esa obligación de comportarse de un modo determinado, frene muchas pulsiones que no son precisamente deseables. Habrá encuentros también entre parlamentarios. Antes de entrar lo comentábamos, habrá un encuentro entre 75 parlamentarios europeos y 75 de la zona. Tú estás ahí en la cocina preparándolo, aparte de la reflexión que nos hacía también. ¿Qué podemos esperar de esta reunión? Sí, será la cola parlamentaria de una importante cumbre, como bien ha explicado nuestro secretario de Estado. Yo antes de nada quería también saludar al cuerpo consular que hoy nos acompaña aquí, agradecer muy especialmente a la oficina del Parlamento Europeo y a Casa América, que juega un papel muy importante aquí en la ciudad para organizar todo esto, y agradecer a las autoridades que nos acompañan, al presidente, a Leire, que también está hoy aquí con nosotros, ¿no? Como bien ha explicado el secretario de Estado, hoy hablamos de las relaciones en un año muy especial, en un año decisivo de relanzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Yo creo que el contexto está acompañando para abrir una ventana de oportunidad y está por ver si somos capaces de utilizarla. ¿Por qué? La presidencia española y la voluntad del Gobierno de España, después de una década en donde no ha sido parte de las prioridades de la Unión Europea en su acción exterior a América Latina, porque ha tenido una vecindad muy conflictiva y problemas internos, hay que decirlo, crisis internas graves, y ha estado muy centrada en todo ello, porque la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania, nos está empujando a la Unión Europea a pensar en términos más estratégicos en nuestra acción exterior y reforzar nuestras alianzas con aquellos que compartimos la necesidad de un mundo basado en normas y defiende el multilateralismo, y eso se ve en las votaciones de Naciones Unidas, por ejemplo, y con las regiones, claro que es necesario. La voluntad del alto representante, sin duda. Existen varias razones que nos empujan a que haya la oportunidad de hacer un salto cualitativo en nuestras relaciones, unas relaciones que son buenas, que económicamente son muy intensas, que son históricas, pero siendo buenos amigos no somos aliados o lo suficientemente aliados estratégicos que pudiéramos en el mundo, en un mundo que yo creo que necesita de las relaciones entre ambos. Tenemos una cumbre Unión Europea-CELAC, que como bien se ha dicho es la primera desde el año 2015, y luego tenemos la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, una semana más tarde, la última semana de julio, que finalmente celebramos en el Senado, en Madrid, en donde nos encontraremos 150 diputados. El valor añadido que tenemos este espacio parlamentario es que durante los últimos 8 años que no han habido cumbres de jefes de Estado, nosotros hemos continuado reuniéndonos cada año, ¿no? Y diputados muy variados, de lugares muy variados, que producen mensajes, se ponen de acuerdo, construyen prioridades, qué es lo que vemos que deberían ser nuestras prioridades, y por eso una de las cosas que hacemos es enviar un mensaje a la cumbre en trabajos previos y luego valorar el trabajo de la cumbre. Lo bueno de la cumbre es que la mera celebración de la cumbre es un éxito político y diplomático, sin ninguna duda. La foto es muy relevante. El riesgo de la cumbre es que, como es un éxito la celebración de la cumbre, no la aprovechamos lo suficiente, la verdad. Entonces, tenemos que ser capaces de poner toda esa energía que se centra en una ciudad y en un momento determinado, con docenas de jefes de Estado reunidos y trabajando juntos, para aprovechar esa carcasa y colocar el máximo número de prioridades y políticas públicas posibles. Es evidente cuáles son las prioridades, las 3 emergencias que hoy el mundo gestiona, 2 a corto plazo, ¿no? Seguridad alimentaria y energía, son enormemente problemáticos, tienen un impacto social gigantesco, es una de las fuentes del ciclo inflacionista que está viviendo la economía en el mundo. Ambas regiones pueden trabajar mucho en ello. América Latina juega un papel fundamental para solucionar la crisis energética y la seguridad alimentaria en el mundo. Y una crisis que es de largo alcance, que es nuestra emergencia climática, que es una de las prioridades hoy. El Pacto Verde Europeo es una de las prioridades de la política de la Unión Europea, la protección de la biodiversidad, la descarbonización, la transición ecológica, y también juega un papel fundamental América Latina. Desde la protección de la biodiversidad, la mayor del mundo, hasta materiales absolutamente necesarios que se encuentran en la región para las tecnologías verdes. Así que
podemos trabajar todo ello, la Unión Europea está trabajando en ello, tiene un plan de inversiones que quiere lanzar durante la cumbre, el Global Gateway, que a mi gusto también es un poco gaseoso, todo esto del Global Gateway, porque intenta estructurar, yo creo que cosas que ya están allí, colaboración público-privada, organismos financieros internacionales, y darle orden y darle un relato y una narrativa, que está bien, pero bueno, tenemos eso, que se va a estar trabajando, y tenemos la gran oportunidad de relanzar las relaciones entre ambas regiones en un mundo que lo necesita. Yo, para acabar, diría, lo necesitamos nosotros porque lo bueno de nuestras relaciones es que van en pro de nuestra autonomía, no de construir lazos de dependencia, y esa es una de las ofertas que puede hacer Europa frente a otros grandes actores. Y en un mundo en reordenación de su orden internacional, de forma muy convulsa y a veces muy, muy antipática, lo que estamos viendo ahora, nuestras relaciones juegan un papel clave de amortiguador internacional. Porque si no, el riesgo es la bipolaridad y enormes choques entre dos superpotencias. Hablaremos después de estas medidas concretas, que también es economía y también es negocio, respecto a cómo se puede desde ambas regiones luchar contra el cambio climático. Pero antes, y en línea un poco de lo que decías, de evitar que sea el mundo dos bloques, antes, secretario, citaba a China y yo había mirado algunos datos de cómo estaba aumentando y multiplicándose el comercio bilateral entre China y esta zona, hasta por 26 entre el 2000 y el 2020. Todavía la Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la región, pero en el 2035 las previsiones puede que acabemos empatando, para resumirlo. Tienen acuerdos con Perú, con Costa Rica y Chile, y están preparándolos con Uruguay y Ecuador. ¿Qué estrategia debería tener la Unión Europea para intentar mantener o aumentar la inversión actual en la zona, teniendo en cuenta el gigante que es China y la velocidad en la que está creciendo? No solo ahí, porque antes comentaba África también es una zona donde está creciendo, pero ¿cómo se puede tener una estrategia que permita evitar, o al menos no conseguir que China acabe monopolizando la zona? Bueno, es verdad que China en estos momentos donde está realmente fuerte es en el comercio. En el año 2022 creo que alcanzaron un nivel de comercio de 450.000 millones de dólares, cuando los europeos estamos probablemente a la mitad, 200 algo, 250 como mucho, 250.000 millones. También es verdad que es difícil con una estrategia tan, en cierto modo, seductora como la que tienen muy claro los chinos que van fundamentalmente detrás de materias primas, y evidentemente América Latina lo que ofrece profundamente, o sea, de una forma muy insistente, es ya no solamente minerales, estamos hablando pues eso de también litio. El 66% de las reservas mundiales las tienen 2 o 3 países latinoamericanos. En inversión, sin embargo, yo creo que nosotros nos defendemos bastante bien. Podríamos hacerlo mucho mejor porque, bueno, esto no se suele comentar o ya se va comentando, pero en América Latina Europa tiene más inversión de la que tiene en Rusia, China, la India y Japón, todos juntos. Por lo tanto, tampoco podemos decir que la cosa esté abandonada. Lo que pasa es que yo creo que los acuerdos que tenemos pendientes podrían mejorar eso mucho más, y no digamos ya si el Global Gateway pues sale adelante como una iniciativa en donde a la vez que se invierte se moderniza y se conecta. Es decir, en cierto modo es una respuesta a lo que es la iniciativa de la Franja y de la Ruta, que es pues esa gran ofensiva china de presentarse en América Latina, que por cierto ya tienen firmados 19 memorandos de entendimiento para meter a la mayor parte de los países latinoamericanos en esa iniciativa. Yo creo que nosotros lo que tenemos que insistir es que nuestra presencia no es una presencia invasiva. Una de las cosas que se critican
de la inversión china y del comercio chino es que muchas veces ahí se provoca, digamos, una pequeña trampa, es decir, no puedes devolverme los préstamos, pues entonces tienes que venderme tus mercancías o tus materias primas a los precios que yo te diga. Yo creo que ahí nosotros tenemos quizá una mayor, digamos, una mejor, digamos, tarjeta de presentación. Nosotros tenemos lo que hacemos es pues, comerciar, digamos, con arreglo a una serie de reglas y que por esa vía tenemos que trabajar. Ahora bien, estamos hablando de una realidad que es nueva un poco para todos. Hace 50 años ni Rusia existía la doctrina Monroe, América para los americanos y también para los españoles, y en realidad pues esto ya no es así. Es decir, hoy en día no solamente está China, está Rusia, con unas campañas importantes, y no digamos ya en el tema de Ucrania, donde están haciendo, digamos, no diré que hayan conseguido darle la vuelta a las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero bueno, cada vez nos encontramos con unas actitudes más tibias a la hora de estar claramente condenando la agresión de Ucrania. Así que hoy en día también hay que ser realistas y partir de la base de que no estamos en esa América completamente, digamos, ausente de los chinos, de los rusos, de los turcos, de los iraníes, es decir, hay mucha presencia, ha habido mucho conflicto no resuelto, que ha traído, el caso venezolano, yo creo que ha traído la presencia de países como Irán, Rusia, China, en fin, hay ahí unas realidades que hay que saber afrontar. No podemos tampoco aspirar a decir, bueno, vamos a poder echar de América porque nosotros somos los que tenemos. No, nuestra capacidad yo creo que es eso lo que decía antes. Tenemos un modelo de sociedad y por esa vía yo creo que es por la que tenemos que ganar nuestras posiciones. Aprovecho que ha citado Venezuela. Antes decía que seguramente es el mayor experto que tenemos aquí. ¿Cómo está Venezuela? Bueno, yo creo que con Venezuela nos equivocamos, hicimos un error de cálculo, siento decirlo así de claro, pero yo creo que ya es evidente, ¿no? El análisis que había en el año 2019 es que el golpe era inminente, los militares iban a tomar el poder y liberar Venezuela, esto en cierto modo apoyado evidentemente por un presidente norteamericano con unos planteamientos, y yo creo que eso pues no ha resultado así. Es decir, se utilizó el argumento de que un presidente encargado se podía hacer cargo de convocar unas elecciones en 30 días y eso evidentemente iba a venir acompañado de una estrategia, digamos, de golpe desde dentro, y esa no era un buen análisis. Es decir, no era un buen análisis pensar que el ejército venezolano estaba dispuesto a rebelarse. A partir de ahí yo creo que bueno, pues tenemos que ser conscientes de que no solamente que ha habido 60 países que han apoyado la fórmula Guaidó y que bueno, pues tenemos que en cierto modo corregir la estrategia, y yo creo que evidentemente hay que seguir insistiendo en que Venezuela necesita una democracia, pero las sanciones que han sido la fórmula que hemos empleado para tratar de presionar han terminado siendo, yo creo que, una complicación. En estos momentos América Latina está desestabilizada por la cuestión migratoria. 7 millones de venezolanos se han ido de su país porque no tienen un medio de vida. Y eso está creando problemas a Colombia, está creando problemas a Panamá, está creando problemas en todo lo que son las caravanas migratorias de Centroamérica, a México. Han llegado 2.700.000 personas a la frontera norteamericana. Hay 7 millones de venezolanos que se han repartido pues por Ecuador, por Colombia, por Chile. Chile en estos momentos tiene una situación muy complicada, además porque no quieren ni Perú ni Bolivia asumir, digamos, esa repatriación. En fin, yo tengo que decirlo así de claro. Comprendo que las sanciones
tienen muchas veces una lógica, pero en este caso creo que al final estamos buscando soluciones que no son las correctas. Además, si la fórmula que se buscaba era que Maduro saliera del poder, pues yo creo que han salido 7 millones de personas que seguramente hubieran podido votar contra la permanencia de Maduro. Es decir, creo que la estrategia no ha sido la correcta, de la misma manera que creo que no podemos afirmar que Venezuela es una democracia, no lo es, y por lo tanto yo creo que tenemos que entre todos buscarle una solución, y la negociación es la fórmula. Creo que el gobierno venezolano tiene que dar señales de que en las elecciones del 2024 va a haber unas condiciones, y desde luego sería deseable que el informe que hizo la Unión Europea, la misión de observación electoral que se hizo en el año 2021, donde venían unas recomendaciones, se acepte. Yo creo que Venezuela no debería de ser un lugar donde no se permita que los candidatos de la oposición no se puedan presentar. Yo creo que Venezuela no aspira a ser Nicaragua, donde Daniel Ortega pues, ha encarcelado a los candidatos presidenciales. Y por lo tanto, yo creo que a partir de ahí, entre todos, tenemos que buscar que las sanciones dejen de castigar a la población, y al mismo tiempo que el régimen venezolano comprenda que tiene que abrir la mano y permitir que en las próximas elecciones haya un mayor acceso a los medios de comunicación de los miembros de la oposición. También quiero decir en esto que la oposición tiene también una obligación de presentarse unida si realmente quiere tener algún éxito. Y hay demasiado fraccionamiento, y en este sentido creo que nuestro trabajo consiste en convencer. Yo creo que la iniciativa que han tomado los colombianos de convocar una reunión hace un par de semanas y volviendo un poco a la mesa de México, tenemos que tratar de que... Porque queda poco tiempo, yo creo que no tenemos todo el tiempo del mundo. Como digo, la cuestión migratoria está desestabilizando muchos países, pero luego además es que yo creo que necesitamos que en Venezuela haya una democracia para que, en fin, también los medios de vida de la gente puedan resultar solventes. El secretario hablaba de pedagogía y antes veníamos de Rusia y yo quería preguntarte, Javi, si desde la Unión Europea, tú por ejemplo que estás en contacto también con parlamentarios de distintos países de la zona, se está trabajando para reducir la influencia de Rusia en la zona de Iberoamérica y el Caribe. Lo digo también porque hace muy poco estuvo Lula en España y no sé si te sorprendió o no la tibieza, no sé si es la expresión correcta, pero la visión que se tiene ahí, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, que es muy distinta o en muchos casos difiere bastante de la que tenemos en Europa. Entonces, no sé si ahí también hace falta pedagogía. Sí, la verdad es que no me sorprendió porque ya habíamos hablado con él sobre esto. Estuvimos, mi grupo, en agosto haciendo campaña con él, con la gente del PT, con Amorín y con un poco los cerebros de la política exterior de Lula, y tuvimos varias reuniones privadas para hablar sobre la guerra en Ucrania. Y no dice nada que no supiéramos que ya pensaba, aunque hay cosas que no pensamos igual, digamos, es evidente. Creo que, uno, es bueno recalcar las votaciones en Naciones Unidas y compararlas con las votaciones de África y de Asia. Dos, es evidente que te puedes escapar de muchas cosas, pero de la geografía es imposible escapar. Y obviamente ellos ven la guerra desde donde la ven, que es un lugar, una distancia física, obviamente, y me parece que eso es razonable. Tres, hay historias diferentes y culturas políticas diferentes. En la región existe un rechazo tajante a la política de sanciones, en términos generales, y eso nos acaba de entender, digamos, que nosotros hagamos ese tipo de política. Yo la defiendo en el caso de Ucrania y lo que estamos haciendo con Rusia, vamos, sin ningún pero. Pero puedo entender su posición. Dicho todo esto, ¿no? Y dadas las explicaciones sobre eso, creo que lo que nosotros debe ser una línea roja es que se ponga al agresor y al agredido en una relación simétrica. Porque en esta historia hay un agresor y un agredido, punto. Entonces, dar mucha explicación detrás sobre las razones últimas
que hay sobre la invasión, me parece que acabas justificando pues una guerra propia de una lógica de conquista, del derecho de conquista, que eso es lo que cree que Rusia está aplicando literalmente en suelo europeo. Y por eso es de enorme preocupación para nosotros, porque rompe toda nuestra arquitectura de seguridad. Entonces, todas las iniciativas, incluidas las de Lula, diplomáticas, yo creo que también su tono tiene que ver con la voluntad de jugar un papel en la solución, digámoslo así, ¿no? Todas las iniciativas que vayan encaminadas a buscar la paz, bienvenidas sean. Dicho esto, cualquier iniciativa tiene que pasar por entender que hay un agresor y un agredido en toda esta historia. Yo creo que eso es lo relevante. Y sobre el papel de Rusia, de China, que yo creo que ha explicado muy bien el secretario, yo creo que es importante no obsesionarse, ¿no? Nosotros tenemos nuestro papel, nosotros tenemos nuestro valor añadido, que es diferente en el mundo que otras zonas. Rusia, al final, también hereda todo el andamiaje de la URSS, ¿no? Sus conexiones diplomáticas, históricas, eso es una realidad objetiva. Su silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente, y eso provoca una serie de conexiones allí y en otras zonas del mundo. Pero es una fuerza en decadencia, objetivamente, demográficamente, económicamente. Está provocando ahora una guerra con centenares de miles de muertos, pero es una fuerza en decadencia. China es otra cosa, y es cierto que hay veces que hablamos con nuestras contrapartes latinoamericanas y dicen, claro, es que vosotros solo venís con condicionantes y China solo viene con dinero. Y es verdad, hay muchas veces que es verdad, ¿no? ¿Qué creo que nosotros podemos hacer y tenemos que hacer? La región tiene un enorme interés en que no le pase como hace 20 años especializando sus economías solo en las materias primas. Porque luego, cuando hubo un problema con los commodities, el precio de las commodities ha provocado la última década que ha provocado. Y entonces tienes ahora gobiernos y administraciones haciendo mucho discurso alrededor de no queremos depender solo en el extractivismo, queremos economía más productiva, conectarnos a las cadenas de valor internacionales, globales. Yo creo que nuestro valor añadido, y eso va a ser diferente de China, que basa su comercio principalmente en materias primas, es decir, cómo podemos comprar materias primas y a la vez hacer inversión y transferencia tecnológica y política industrial con ellos en la región, ¿no? Básicamente es cómo explotamos nuestras complementariedades sin tampoco perpetuar nuestras asimetrías, nuestras diferencias, que existen, y que sea beneficioso para ambos, y que esa relación comercial también nos haga converger, que eso es lo que yo creo que también quiere América Latina. Vamos a un ejemplo concreto. Tú antes hablabas del cambio climático, algunos elementos que la guerra ha agudizado, hablabas también de la crisis alimentaria, de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en el tema de materias y mirando a futuro, uno de los elementos que se cita últimamente mucho es el potencial que puede tener la zona a la hora de exportar hidrógeno verde, y que ahí podría haber una cierta sinergia con Europa. No sé si se está planteando como una de las prioridades en el ámbito comercial entre ambas regiones. De hecho, el Global Gateway tiene varias iniciativas sobre hidrógeno verde, ¿no? En la región, y todo lo que se pueda colaborar. Aquí también hay varias iniciativas muy importantes. En Europa, con todos los fondos Next Generation EU, aquí en Cataluña, el Valle del Hidrógeno Verde. Todo lo que se pueda colaborar en este ámbito es buena idea. Antes se ha mencionado el litio, que es un tema muy, muy relevante, especialmente por lo que hace a la electrificación de todo el sector del automóvil, ¿no? Pues es tan sencillo como un ejemplo práctico. Pues ellos van a querer colaborar y exportar su litio, pero al mismo tiempo van a querer tener fábricas de baterías. Digamos, y no hacer solo exportación de litio, sino tener fábricas, que eso comporta inversión, comporta buenos trabajos, y para hacer esas fábricas seguramente se necesitará colaboración extranjera para transferir tecnología, como se necesitó en España en los años 60 y 70, digamos, cuando empezamos a hacer coches aquí. Igual. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ofrecer, y eso es algo que yo creo que China no hace. Hace compra de infraestructuras críticas, hace compra de materias primas, hace otra cosa. Y ese yo creo que es nuestro valor añadido, creo que es la demanda que ellos tienen, y cómo puedo buscar algo que es complementario. Utilizar nuestras diferencias, explotarlas, pero no para que continuamos
en lugares diferentes, en posiciones diferentes. Secretario, a raíz de la pandemia y esto que comentaba, hubo mucho debate sobre si teníamos que desandar camino, ¿no? El desacoplar determinadas sinergias, se hablaba, por ejemplo, de los suministros, ¿no? Sanitarios, pero no solo, si por qué teníamos que depender de los microchips de otros países, se hablaba mucho de Asia, un cierto debate sobre si había que replegarse o no. Y no sé si esto es un debate superado o realmente todavía puede condicionar futuras negociaciones como estas que comentaba Javi López. Bueno, yo creo que más bien es al revés, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de integrarse en cadenas de valor. De algún modo de compartir, no de excluir, de compartir. Ahora, yo sí creo que nos hace falta, en cierto modo, vencer algunas resistencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, del comercio, por poner el caso del Mercosur, ¿no? Que es un acuerdo en el cual estamos viendo, por un lado nosotros hemos añadido a las demandas ahora unas exigencias medioambientales, que yo comprendo que todos estamos muy preocupados por la sostenibilidad de las economías, pero también es cierto que creo que tenemos que comprender que llegar y poner encima de la mesa una serie de exigencias medioambientales van a provocar, ya lo está provocando, que países como por ejemplo Uruguay o Brasil, que estaban en cierto modo peleando porque el acuerdo se firmase, pues están diciendo, bueno, si ya nos vais a pedir tanto, entonces vamos a tener que reflexionar. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer una especie también nosotros de reflexión de si tenemos que ir a planteamientos muy maximalistas o si tenemos que de alguna forma entender que a lo mejor nos conviene no plantear exigencias tan duras como es el hecho de que, bueno, todo lo que usted exporte y que tenga que entrar en la Unión Europea tiene que ser absolutamente limpio, impoluto, y si no, pues no entra. Es decir, a veces esos planteamientos yo creo que nos pueden llevar a la complicación. Me gustaría comentar un poco el tema Rusia, ¿no? Es verdad que en todas las resoluciones de Asamblea de las Naciones Unidas, pues América Latina ha votado condenando la agresión. Solamente ha habido 4 abstenciones, en el caso, bueno, de El Salvador un poco por revancha hacia las exigencias norteamericanas, y luego, bueno, pues países porque más bien de alguna forma aliados de Rusia, como es el caso de Nicaragua, de Bolivia, en fin, de Cuba. Pero yo creo que sí voy observando que las conversaciones en bilateral pues cada vez son más reticentes, cada vez surge más, esta es una guerra entre los norteamericanos y los rusos y ustedes no son más que comparsas, ¿no? Yo ahí trato siempre de desmontar esa argumentación señalando que esta es una guerra mucho más europea de lo que la gente piensa. Los europeos hemos sufrido en nuestro propio territorio siglos de enfrentamiento, de guerra, en fin, yo creo que somos probablemente la primera generación en la que ni nuestros padres ni nuestros hijos han ido a la guerra. Y eso yo creo que es una cosa que a veces le cuesta entender a los latinoamericanos, porque los latinoamericanos tuvieron sus escaramuzas y sus guerras muy limitadas entre ellos, pero no han sido países enfrentados por el territorio, han sido más bien, pues, sin embargo, cuando la invasión ha venido de los norteamericanos, en República Dominicana, en Panamá, ahí sí, ahí como ha quedado un pozo de hostilidad hacia la actitud norteamericana. El antinorteamericanismo está muy presente en América Latina. Y yo creo que eso es algo que tenemos que romper y insistir mucho en que esta es una guerra que pone en cuestión muchos valores y que a los europeos eso nos daña especialmente y nos hiere especialmente. Y tenemos la gran frustración de ver que algo que creíamos que se había superado, pues no es así. Es decir, hemos visto cómo se ha planteado una guerra preventiva claramente, pues en fin, como hizo Bush con Irak, y además bombardeando población civil, saltándose el derecho humanitario bélico que lleva decenios en marcha y, sin embargo, pues
no podemos aceptar que todo sea decir que efectivamente están los dos en el mismo plano y que, bueno, que lo que hay que hacer, claro que hay que tratar de llegar a la paz, pero hay que insistir en que aquí se han violado muchas cosas. Yo me acuerdo el otro día en Panamá había un exministro que me señaló, ¿no? Porque es que ustedes lo que tienen que hacer es darse cuenta de que han despertado al oso ruso. Y dije, mire, los libros de historia están plagados de comentarios sobre cómo se permitió a Hitler ir ganando terreno y todos mirábamos para otro lado. Y eso es algo que está condenado históricamente. Es decir, debimos de haber evitado que anexionase a Austria, debimos de haber evitado que anexionase los Sudetes. Y todo al final terminó en matar 6 millones de personas en campos de concentración. Entonces, si nosotros seguimos con esta lógica de no hay que molestar al poderoso porque en realidad te metes en un lío, pues vamos a terminar a lo mejor con una situación muy parecida. Si no hubiéramos parado a Putin, si no hubiéramos demostrado a Putin que no lo va a tener tan fácil, pues a lo mejor hoy estaríamos hablando de que ya se ha invadido hasta un segundo país. En fin, y yo creo que hay que hacer esa pedagogía cuando se habla con los latinoamericanos, porque sí noto que hay como esa especie de comprensión de, bueno, pero en realidad lo que hay que hacer es apaciguar y, bueno, dentro de que efectivamente a nadie le gusta que las guerras se prolonguen indefinidamente, hay que señalar que esto es mucho más europeo de lo que la gente cree. Sobre los valores democráticos y también sobre el papel que puede jugar Europa a la hora de avanzar en democratización, en cambios en la zona. Hablamos de Lula, pero esta semana ha estado también Petro por aquí. Y en una entrevista que concedió al País me llamó la atención cómo reconocía que una de las cosas que ha aprendido en estos meses es que los cambios son más difíciles de lo que se pensaban, ¿no? Entonces, es uno de los retos de la región y me gustaría preguntaros cómo desde Europa se puede ayudar sin que parezca que se están dando instrucciones o se está tratando como un hermano mayor, pero cómo se puede ayudar a avanzar hacia cambios positivos. La verdad es que el caso de Colombia y de Petro, la verdad, lo seguí muy de cerca, porque estuve el año pasado como jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea allí en el país. Fui 5 veces, pasé mucho tiempo, y fue un auténtico privilegio poder vivir tan de cerca un momento tan histórico y tan importante para un país que escribía un renglón de su historia, ¿no? Entonces, mi sensación cuando vivía eso, pensaba 2 cosas. Uno, le va a sentar muy bien a la democracia colombiana que acceda al poder una parte del país que nunca había accedido, ¿no? Porque también la calidad de nuestra democracia es cuántos disensos son capaces de digerir, cuántas diferencias. Y de hecho lo que hacía era reperimetraba y la hacía más grande y más fuerte la democracia colombiana. O sea que yo creo que era sano, más allá de lo que uno crea o no del gobierno. Pero no solo eso, eso tiene también como un reverso, que era muy sano para esa parte del país acceder al poder y darse cuenta de los límites, las contradicciones, las enormes dificultades, también para cuando vean desde otro lado, desde también de la oposición, qué es lo que toca gestionar y digerir cuando estás... Gestionar no es tan fácil, ¿no? Como a veces puede parecer desde fuera. Claro, es muy difícil, ¿no? Y una parte que era muy activista durante décadas en el país, yo creo que le va a provocar una mirada diferente. Y creo que eso también es muy sano, muy sano. Lo cierto es que hoy existen gobiernos progresistas en la región con diferencias, también hay que decirlo, que muchos han accedido al poder fruto del rechazo, ¿no? Y de la voluntad de cambio. Casi todas las elecciones que han habido en la región han provocado cambio, ahora en Paraguay no, pero es bastante excepcional. Eso tiene que ver con que la última década ha sido una década económica muy complicada para la región y hay problemas sociales que persisten gravemente. Y la gran oferta que yo creo que estos gobiernos hoy hacen a sus países es la voluntad de reconstruir el pacto social, reforzando el Estado, teniendo más capacidad redistributiva, reforzando los servicios públicos,
algo que, como ya se ha dicho aquí, tiene mucho que ver con el modelo social europeo. Yo ante eso diría dos cosas, sobre todo, ¿no?, sobre esos debates. Tenemos un papel que jugar como democracias, ayudándonos, asistiéndonos, y podemos ayudar en ese camino porque nosotros lo conocemos, lo hemos recorrido. España lo ha recorrido también, la construcción de su Estado social durante los años 80 especialmente. Pero diría dos cosas. Uno, seguridad. Uno de los riesgos que hay es que los graves problemas de seguridad que tienen muchos países, y se vive, acaben llevándoles a la pendiente autoritaria. Y ya hay algunos ejemplos allí. Así que los gobiernos progresistas necesitan atender el problema de la seguridad y tenemos que ayudarles en ello. Es muy relevante. Dos, a mí me parece que todo lo que tienen que hacer, redistribuir, reforzar la institucionalidad, seguridad, es imposible hacerlo si no tienes más recursos y tienes más Estado. Entonces, con presiones fiscales de 20, 25%, me parece, algunos con el 15%, me parece que es imposible. Imposible. De hecho, con una presión fiscal del 15% es que no puedes ni controlar todo tu territorio. Y hay algunos ejemplos en la región. Entonces, eso hay que hacerlo sin dañar la economía, permitiendo crecimiento, siendo delicados, reforzando el dinamismo económico, no ahuyentando la inversión. Entonces, sí, claro, eso no es tan fácil, es muy difícil. Bueno, sí, claro, evidentemente, pero la política no es fácil, las cosas que hay que hacer no son nada fáciles, pero hay que hacer eso y hay ejemplos. España, por ejemplo, España entre el año 82 y el año 93 subió la presión fiscal 1 punto cada año. 1 punto. Son 11 puntos de presión fiscal. Es una auténtica barbaridad entre el año 82 y el 93. Y eso lo hizo a la vez que modernizaba su economía y la integraba en la Unión Europea. Y hacía una gran reconversión industrial. Digamos, que nosotros que siempre somos muy tendentes a no ponernos de ejemplo de nada, eso es un buen ejemplo. Si un país en una década sube 1 punto por año la presión fiscal, y es posible hacerlo utilizando parámetros económicos que te integren en la economía, haces una revolución institucional y de redistribución para siempre, ¿no? Para siempre. Cambia el país, la piel del país. Yo creo que eso es un buen ejemplo de las cosas que se podrían hacer delicadamente, pensándolo mucho, intentando concertar al máximo con los agentes económicos, pero son reformas que hay que hacer también en pro de que los agentes económicos, hay que decir, necesita un Estado usted que permita operar a la economía, que asegure y garantiza que permita operar a la economía, pero un Estado fuerte. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas del público, pero antes me gustaría, secretario, una última reflexión a raíz de lo que ha comentado Javi López o alguna otra cosa que nos haya quedado pendiente. No, lo que ha dicho Javi es una de las cosas que yo siempre he insistido, ¿no? Es decir, en América hay unas reclamaciones de gasto muy legítimas, pero también muy poca convicción y muy poca idea de que una reforma tributaria es esencial para hacer gasto social. Y eso cuesta mucho porque hay una tradición también de fuga de capitales. Es decir, estamos hartos de ver, en fin, cómo se suben los precios, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, por la llegada de personas que compran pisos con una capacidad importante. Entonces, eso es algo, en fin, hay países muy particulares en los cuales uno ve, en fin, yo he llegado a escuchar que un país muy importante del Cono Sur, no quiero mencionarlo, tiene el 50% de su PIB en bancos en el extranjero. Pues claro, si uno no cree en su propio país es muy difícil. También hay que decir, es verdad, todo lo que has dicho, Javi, pero nosotros tuvimos también en Europa, y creo que hay que decirlo aquí, un apoyo tremendo a los fondos estructurales, los fondos de cohesión, pudimos hacer muchísimas cosas, pero evidentemente es verdad que nosotros, yo creo que la reforma tributaria que hizo España en el 77 no provocó salidas masivas en fin, llegamos a la conclusión de que Hacienda somos todos y que si queríamos escuelas, universidades, autopistas y seguro de desempleo, eso viene de ahí, de los impuestos, ¿no? Y eso es un tema en el cual creo,
y hacemos bien, estamos empezando a decirlo también, ¿no? Tiene que haber redistribución de la riqueza, pero antes tiene que haber captación de esa riqueza y tiene que haber medios para que el Estado salga adelante. Y luego yo creo que, en fin, claro, el caso de Colombia es que en Colombia es un país, yo siempre lo digo, la paz en Colombia es no solamente importante para que no haya violencia, es para que Colombia sea Colombia. Colombia es un país que vive con un brazo atado a la espalda. 50% de su territorio no lo controlan, no está... en fin, hay una necesidad y es un país que pese a las dificultades que vive, bastante bien va. Es decir, que realmente con todos los problemas que tiene, con todo el tema de cultivos ilegales, con toda la cantidad de grupos armados que viven, yo creo que nuestra obligación es echar una mano, porque si Colombia sale adelante y consigue pacificar, porque efectivamente es que la violencia es uno de los problemas. El 40% de las muertes violentas del mundo se producen en América Latina, cuando, como decía antes, solo representa el 8% de la población mundial. La impunidad de los delitos en algunos países llega a ser del 98%. Un país como México tiene 2.700 asesinatos al mes, 83 al día. Todo eso además lleva a que las estructuras del Estado están disolviéndose como azucarillos, es decir, si tú no tienes jueces que sean capaces de aplicar leyes, la gente termina desconfiando del Estado, marchándose, liando su petate y subiendo a ver si se puede colar en Estados Unidos. Es decir, es muy necesario que seamos conscientes de que la fortaleza del Estado es esencial para que después estas políticas asistenciales sirvan de algo. Si no hay Estado, no vamos a poder ni recaudar ni gastar, y por lo tanto ahí es uno de los temas importantes. El que trabajemos no solamente en que haya elecciones y que esas elecciones sean limpias, sino que haya una institucionalidad, una limpieza en los parlamentarios, una honradez, una disposición a que los estados, los jueces cumplan con su función. Cuando estamos insistiendo en que en determinados países se persigue a determinados fiscales y a determinados jueces, es porque es esencial que el aparato judicial, en el fondo un aparato judicial garantiza los derechos constitucionales. Las constituciones son papel mojado si no hay un juez capaz de darle la razón a la persona que se siente avasallada. Por eso tenemos que actuar en la parte institucional, en la parte asistencial, como decía antes, y la parte asistencial no solo es la cooperación, también son las inversiones que dan trabajo, que dan formalidad. Una de las cosas que yo siempre digo de la empresa española en América es la empresa española da contratos de trabajo. Eso ya es muy importante en un ambiente en el cual la gente está acostumbrada a no existir y que cuando la echan a la calle, pues ni seguro de desempleo, ni pensión de jubilación, ni seguro médico. Así que eso es importante, yo creo, que insistamos entre todos. Necesitamos también decir las cosas que no funcionan y ayudar a que puedan mejorar. Y yo creo que si en América tenemos suerte y un poco de habilidad y de inteligencia, pues terminaremos convenciendo a algunos países, en el caso yo creo que de Chile, en el caso de Colombia, están llevando a cabo reformas tributarias porque han asumido eso, y reformas sanitarias y reformas de las pensiones de jubilación, y ojalá pues les salga bien, la verdad, porque creo que están, es verdad que enfocando muchos problemas a la vez, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, bueno, y Chile tampoco hay reelección, inmediata por lo menos, hay que darse prisa, hay que, en cierto modo, esperar que además continúe alguien detrás de Petro pues con esas mismas líneas estratégicas, ¿no? Pero es verdad en fin, que hay un trabajo importante que hacer. Es que nosotros llevamos 200 años construyendo un estado de bienestar social. Bueno, no sé si 200, pero desde luego las luchas obreras son del siglo XIX. Yo creo que, en fin, en muchos casos la situación de la clase obrera en países de América Latina es como la nuestra en el siglo XIX. Por lo tanto, tienen que dar un salto cualitativo mucho mayor que el que nosotros tuvimos porque fue una cosa mucho más progresiva. Y teniendo al lado un modelo como Estados Unidos que
no va en el sentido proteccionista ni de bienestar europeo, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento aquí. Les agradecería que se presentasen para que sepamos quién está preguntando. No sé si hay un micrófono aquí, por favor. Sí, si no, aprovechamos este, si no. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Usted dice que debo presentarme. Soy un simple ciudadano, jubilado. La única credencial que puedo distinguir es que soy cubano de nacimiento y llevo 51 años aquí en Barcelona concretamente. Y pues tengo unas cuantas experiencias políticas porque Cuba es necesario. La política es una cosa permanente que tienes que, aunque quieras alejarte de ella, te tienes que estar inmerso en ella. Entonces, la pregunta, dado que se puede hacer pregunta, no se puede hablar de otra cosa más que de pregunta quizás. Si no es muy largo, puede ser cualquier cosa, pero tiene que ser breve. La pregunta Gracias. y una pequeña respuesta. La pregunta es, ¿cómo lograr que las ayudas que se hacen a estos países que no tienen un buen gobierno, que es lo que nos falta a casi todo el mundo, llegue a la población y no se la queden los gobiernos para uso corrompido, que es lo que muchas veces hace? Y después la otra cosa paradójica es cómo hacer que las sanciones no golpeen solo al pueblo y no a los verdaderos dirigentes. Entonces, yo no solamente veo una manera, es educación y hacer verdadera cooperación más directa con la población civil, con las instituciones civiles, más que con los gobiernos. Hay que ayudar a los gobiernos, hay que darles dinero, porque si no, ellos no te van a dejar entrar, pero hay que ir por esa vía de capilaridad a la población, creo yo, que es la forma que tú realmente educas, porque la gente aprende de los ejemplos más que de lo que tú le digas que de otra cosa, y eso lo sabemos con los niños y demás. Entonces, el otro tema, pues, es básicamente, volviendo al tema de Rusia. Rusia no solo ha heredado todas esas cosas, sino ha heredado una cosa muy importante, que es el arsenal atómico que tenía la Rusia. Esto es lo que es fundamental. Nada más, voy a no extenderme mucho. Gracias. ¿Tú mismo? Yo, pues, sobre las sanciones, sobre el apoyo y la cooperación que se hace sobre el terreno, yo creo que el secretario, que lo conoce mucho mejor, nos puede decir, pero sobre las sanciones recordar una cosa. Las sanciones que hace Europa son sanciones personales. Pues nosotros no hacemos sanciones como Estados Unidos, que básicamente bloquea la posibilidad de comerciar con un país y además penaliza a cualquiera en el mundo que lo haga. Eso es una salvajada. Eso es lo que hace Estados Unidos. Nosotros no hacemos eso. Nosotros cogemos y cuando creemos que en un país existen gravísimas violaciones de derechos humanos y por razones estratégicas conviene hacerlo, se hace una lista de los responsables y se aplica sanciones de congelación de bienes, de prohibición de entrada en la Unión Europea, que digamos tampoco provocan tantísimo efecto, hay que decirlo, a esa gente. O sea, nosotros no tenemos sanciones como hacen los americanos. Ahora con Rusia estamos haciendo sanciones que son más duras por primera vez en la historia. Pero a los países que hemos sancionado en el mundo hemos sancionado a una lista de dirigentes. Creo que es muy importante porque siempre se hablan de sanciones y claro, hay sanciones y sanciones, que son muy diferentes. ¿Si quiere añadir algo, secretario? Bueno, esa es un poco la dificultad que hay, es decir, qué hacer. Efectivamente, las sanciones europeas fundamentalmente es colocar en una lista a una serie de personas a las que se considera especialmente responsables por la toma de decisiones, por encarcelamiento de personas, o bien porque son jueces, o porque son miembros del aparato represor, o porque forman parte de los aparatos de seguridad del Estado. Y a esas personas, pues, en principio, se les bloquean los recursos financieros si los tienen en territorio europeo y se les prohíbe la entrada en territorio europeo. Eso es básicamente en lo que consisten fundamentalmente las sanciones que nosotros tenemos con Venezuela, con Nicaragua, en fin, con los países con los que tenemos esa política. Estamos en estos momentos viendo si incrementamos las sanciones con Haití, porque evidentemente los miembros de las bandas que se han hecho con el país, pues, en fin, han creado una situación insostenible. Pero es verdad que nuestras sanciones no tienen, salvo en el caso, digamos, de Rusia, en su momento creo que también con Irán, pero esta
ante el tema de, ya dejando al lado las sanciones, tratamos efectivamente de que no afecten directamente a la población, que es la que termina pagando las consecuencias, ¿no? Por eso nuestras sanciones son mucho más dirigidas a perjudicar, entre comillas, a los responsables de una situación de autoritarismo o de represión. El cómo hacer que la ayuda llegue de verdad a sus destinatarios. Bueno, yo creo que cada vez es más difícil, ya hay muchísimos mecanismos para conseguir que eso no termine, no sé, como en la época de Somoza, donde se decía que se había quedado con la ayuda del terremoto, ¿no? Es decir, yo creo que eso ya me parece que siempre es verdad que la cosa se puede quedar en el camino. Tengo en la cabeza algún país donde yo he sido embajador, donde me parece que las cosas se han quedado un poco por el camino, pero es verdad que yo creo que cada vez es más difícil, pues porque ya intervienen ONGs, ya intervienen actores mucho más indirectos, ya no se hace, digamos, entregando la cantidad directamente, pero bueno, es verdad que muchas veces uno se queda con la sensación de que a lo mejor el dinero se podría haber empleado de una forma mucho más eficaz. Yo creo que en líneas generales la Unión Europea, que da el 50% de la ayuda al desarrollo del mundo, en cierto modo no puede sentirse tampoco decepcionada. Yo creo que llega la ayuda hasta donde se puede llegar, pero es verdad que muchas veces lo que puede hacer la ayuda es paliar una situación, dar de comer a niños que están en estos momentos, si no es en una escuela con unas meriendas, no comen. Por lo tanto, sí creo que hay organismos internacionales que en cierto modo son muy eficaces. Las Naciones Unidas, que tantas veces se la descalifica, yo creo que tendríamos que darnos cuenta de esas tiendas que muchas veces se ven. Eso es una forma de que la gente no se termine muriendo, es decir, pues no serán situaciones que se puedan solventar de la noche a la mañana, pero sí es verdad que hay mucha ayuda que llega. Pero eso no sirve para que alguien estudie una carrera de ingeniería, sirve para que alguien coma y no se mueran de hambre sus hijos. Yo creo que en líneas generales la Unión Europea puede estar bastante satisfecha de lo que hace. Creo que había una palabra ahí también. Buen día, Javier Mirallas, presidente de la Cámara de Comercio de Brasil. Muchas felicidades a la Casa de América y a la Oficina del Parlamento Europeo, y felicidades a los dos contertulios que yo creo que están haciendo un análisis ponderado y tremendamente preciso. Mi pregunta es para el señor Fernández Trigo, aunque realmente es transversal para los dos, ¿no? Bien, creo que usted lo ha comentado, que hay que mirar hacia la historia, y en ese sentido quiero recordar a una señora que hablaba de moda en 1900, Madame Bertin, y decía que no hay nada nuevo sino lo que está olvidado, ¿no? Creo que habría que, en este sentido, que rescatar las mejores prácticas, las mejores capacidades diplomáticas para de verdad generar alianzas que pudieran prevalecer en el tiempo. Y esto está en consonancia básicamente con el capítulo del Mercosur. Creo que en términos de megatendencias, el tema de los acuerdos de Mercosur, estuve hace una semana viendo al presidente Lula, con el que había estado en el año 2005 en Salamanca, creando con motivo de la cumbre iberoamericana, pues la cátedra hispano-brasileña, la Fundación Hispano-Brasileña, y después coincidí nuevamente aquí con él cuando se le dio la medalla de oro de la Generalitat. Bien, en ese sentido, yo le querría pedir al señor Fernández Trigo, teniendo en cuenta todas esos detalles y esas peculiaridades, en el terreno de lo práctico, ¿dónde ve usted que nosotros deberíamos dar pasos de gigante? Porque lo que creo es que respecto al análisis que se ha hecho de todo LATAM, son los países más grandes, más potentes, los que pueden generar, vamos a llamarlo, un tsunami positivo en términos geoestratégicos, teniendo en cuenta lo que han dicho muy bien ambos, ¿no? Que los valores que tenemos con Latinoamérica, esos valores de hermanamiento, esos vínculos
religiosos y culturales a lo largo del tiempo, que a veces se interpretan como se interpretan, pues yo creo que habría que contar con esa visión y ese expertise tan potente que usted tiene para realmente abordar de una vez por todas que se cierre ese capítulo. Muchas gracias. Contestamos esta y habrá tiempo para dos y son muy rápidas porque hay una aquí y otra aquí, ¿vale? El tema del Mercosur es complicado. No solamente está en un lado, está en los dos. Nosotros también tenemos algunos países muy poco convencidos de que es muy importante amarrar definitivamente a una región tan importante como la del Mercosur. Y no quiero mencionar, pero en fin, hemos tenido y tenemos todavía muchas resistencias dentro de la Unión Europea a asumir las consecuencias de que a lo mejor hay determinados intereses electorales que pueden pasar a un segundo plano ante el interés estratégico de tener a un país como Brasil y Argentina completamente vinculado a Europa. Yo creo que si no nos damos cuenta de que hay que vencer esos pequeños intereses inmediatos, estaremos cometiendo un gravísimo error. Luego me parece que también muchas veces sucede en estas cuestiones comerciales que solo se ve el interés de los productores, y a mí me parece que hace falta que hablemos también del interés de los consumidores. A lo mejor no es tan importante saber si un señor va a perder determinadas ganancias a la hora de vender sus productos, que si su propia población va a verse beneficiada porque van a llegar productos más sofisticados, de mejor calidad, de otro extremo del mundo, y que van a satisfacer sus necesidades como consumidor. Es decir, también hay que ver eso. Es decir, vamos a conseguir un mercado de 800 millones de personas, una zona de libre cambio en la cual vamos a rebajar el 90% de los productos a arancel cero, y evidentemente en algunos casos saldrán ganando unos y en otros casos saldrán ganando otros. Yo creo que esto, en fin, se llegó a un acuerdo en el año 2019, no se ha podido ratificar porque, en fin, las cosas se han ido complicando. La cuestión medioambiental ha entrado con mucha más fuerza que antes y también, tengo que decirlo, yo creo que a veces se está utilizando la cuestión medioambiental como una excusa para defender intereses menos confesables. Y por los dos lados creo que hay necesidad de que nos convenzamos finalmente de que estratégicamente tenemos una oportunidad histórica y yo creo que, en fin, no podemos seguir pensando que tenemos todo el tiempo del mundo, que ya vendrán tiempos mejores, que hay que pasar por unas elecciones aquí y allá para no perder el voto del campo. Yo creo, sinceramente, que hace falta que nosotros sepamos que nuestros productores agrarios a lo mejor van a tener que perder, pero también el otro lado tiene que saber que a lo mejor su industria automovilística, que no es tan competente o tan competitiva como la nuestra, tiene también que perder y se tienen que abandonar esos proteccionismos históricos que se ven en algunos países. Es decir, hace falta que nos convenzamos de que al final el comercio trae riqueza, trae mejoras tecnológicas y que, bueno, y que estamos hablando de dos, como decía al principio de mi intervención, de dos regiones muy compatibles que aspiran a lo mismo y que sería una pena que no nos demos cuenta de que esta es la oportunidad. Está complicado, tengo que decirlo, porque, bueno, porque nosotros mismos, los europeos, hemos añadido una serie de reclamaciones medioambientales a última hora que han provocado, ya digo, que aliados del acuerdo, como eran Brasil y Uruguay, estén en estos momentos diciendo, bueno, esto tampoco es lo que habíamos hablado. En fin. Había una palabra, había dos, de hecho, les agradecería la brevedad porque todavía tenemos que hacer la clausura, tenemos aquí a la señora Pajín esperando. Sí, adelante. Hola, buenos días. Jaime Lanaspa, Club de Roma. Hay una constatación curiosa, que desde el punto de vista demográfico, la región euroamericana es muy complementaria, es muy equilibrada. Entonces, en este contexto, recientemente hemos leído que había un acuerdo, pero del que ya no se ha vuelto a hablar, entre Canadá, Estados Unidos y España para distribuirnos, aparentemente, inmigrantes latinoamericanos llegados a la frontera de Estados Unidos. Esto salió un día la noticia,
no se ha vuelto a hablar. Me pareció muy sugestivo por este equilibrio objetivo demográfico que existe en la suma euroamericana. Entonces quería preguntar, especialmente al secretario, si hay algo más al respecto o si nos podría ampliar esta información. O quizá el eurodiputado. Bueno, Javi, perdona. Bueno, vamos a ver. Yo soy de los que piensan que el tema migratorio es uno de los problemas gravísimos que tenemos en estos momentos en América Latina y también en algunos países europeos. Toda nuestra política con América, si el tema migratorio no se resuelve, va a quedar probablemente muy dañada. No podemos pensar en estabilizar Centroamérica si no nos damos cuenta de que hay una situación límite. Los norteamericanos están muy complicados en todo esto. Creo que entre todos lo que estamos convencidos es de que necesitamos mano de obra, lo que necesitamos es migraciones ordenadas y una vez que las migraciones son ordenadas, lo cual es muy difícil de conseguir porque la gente se va sin esperar el momento que nos convenga a los países ricos, pero es cierto que bueno, pues, una migración desordenada complica las cosas, provoca racismo, provoca explotación, muchas veces provoca extrema derecha y por lo tanto tenemos que en cierto modo calibrar. Lo que estamos conversando con los norteamericanos es la forma para de alguna forma descongestionar esta situación que se está produciendo en Centroamérica. No hemos llegado todavía más que a acuerdos muy tímidos. Tenemos unos acuerdos de migración circular con Honduras, estamos negociando algo con El Salvador. Se trata fundamentalmente de trabajadores temporales que vienen a trabajar, por ejemplo, en el mundo de la agricultura y que, bueno, pues al cabo de un tiempo vuelven a sus países y estamos viendo la posibilidad, en el caso de Honduras hemos duplicado la cuota de los trabajadores. Ya digo, estamos viendo cómo darle a esto un enfoque. No estamos todavía en condiciones de hablar de qué va a suceder en esos centros que se ha hablado por la prensa de Guatemala o de Colombia que podrían llevar trabajadores, en fin, reasentar trabajadores para quitarle presión a la frontera norteamericana, ahí que irían a Canadá y España. No estamos más que explorando. El Ministerio de Migraciones, o sea, el Ministerio de Integración y Migraciones está en una política decidida de ordenar la migración, que yo creo que es bueno, es decir, necesitamos trabajadores extranjeros. Las tasas demográficas y de natalidad nuestras requieren eso. El problema está en el orden y, bueno, en esta línea, viendo que tenemos una política muy importante, concretamente España, Europa, pero desde luego España en América Latina, no podemos dejar de reconocer que mientras la cuestión migratoria esté amenazando todo lo que hacemos, no podemos ignorarlo y por lo tanto hay que buscar fórmulas imaginativas. Pero ya digo, de momento estamos simplemente hablando. La última, aquí. Está para ti, Javier. Sí, está para... Secretario, eurodiputado, buenos días. Joan Rosselló, consultor. Tenemos profesionalmente una relación permanente con América Latina, con diferentes países. Y hará 15 días terminábamos un estudio en la empresa que nos ha tardado meses, pero que nos ha aportado un par de datos que pienso que son especialmente interesantes. Lo que hemos hecho ha sido analizar la realidad sociopolítica de los últimos 20 años en todos los países de la región, país por país, tanto lo que han sido la evolución de las elecciones como cuáles son las principales preocupaciones según el Latinobarómetro por cada país. Y yo hay dos datos que quiero poner en la mesa, me interesa especialmente la opinión de los dos ponentes, obviamente también del cuerpo consular, pero hay dos datos que a mí, uno lo he contrastado mucho, ¿no?, con mis colegas al otro lado del charco y el otro creo que es el elefante en la habitación que no se aborda. El primer dato es simple. Hoy hay en Latinoamérica, datos del último Latinobarómetro, una mayoría de personas que ya consideran que la democracia no es la preferible opción de gobierno para su país. Dicho de otra forma, hoy hay en América Latina una mayor parte de ciudadanos latinoamericanos que ya no prefieren la democracia como la mejor opción de gobierno para su país. Primer punto. Y el segundo punto, que probablemente sea quizá un poco más estimulante,
Si tú analizas lo que son los datos del Latinobarómetro comparado los últimos 20 años, te das cuenta que cada país tiene sus singularidades, pero hay 4 cuestiones que se reiteran sistemáticamente en toda la región. Los 4 problemas que más afectarían, por ende, a América Latina es la mala gestión económica. El segundo, ¿no?, es la inseguridad, se ha hablado mucho de la inseguridad. El tercero es la situación política que vive cada país y esa falta de diálogo, ¿no?, esa falta de poder evolucionar de una a otra transabilidad política. Y el cuarto es la corrupción. De hecho, si uno analiza, los 4 problemas tienen una relación directa, ¿no? Mala gestión económica, mala gestión política, inseguridad, corrupción. La gran duda que yo planteo, y me gustaría escuchar a los ponentes, porque esto lo hablamos recurrentemente con clientes nuestros al otro lado del charco, es, ok, sabemos cuáles son los problemas. Ahora, ¿cómo rompemos el círculo vicioso? ¿Por cuál de los 4 ítems se empieza a abordar para hacer que el efecto dominó pueda resolver los otros 3? Javi. Sí, yo quería hacer el comentario sobre esto, que creo que es relevante, y aprovechar también para introducir una idea que venía con la cabeza de explicar o de compartir el análisis, porque especialmente vosotros es relevante para ello, que es el papel de Cataluña y Barcelona en las relaciones con América Latina, ¿no? Sobre esto, es cierto, todos los indicadores hablan de la fatiga democrática, de la recesión democrática, es algo que se vive en todas las democracias del mundo, que vivimos también indicadores preocupantes dentro de Europa sobre este tipo de cuestiones, pero que en la región, en América Latina y el Caribe, hay números que se tienen que ver con mucha preocupación. Y yo creo que has explicado bien la razón. ¿Por qué? Porque hay muchos ciudadanos que piensan que la democracia no deliver, no funciona para resolver mis problemas. Si hay graves problemas, gravísimos problemas de seguridad, tengo graves problemas económicos, los últimos 10 años han sido muy complicados, luego una riqueza muy mal repartida, falta de oportunidades, y luego las instituciones tienen problemas de corrupción, a eso acaba engendrando el rechazo a la democracia. Por eso, antes explicaba que el riesgo de la deriva a la pendiente autoritaria, eso está ahí. Eso está ahí en todos lados, también dentro de Europa en algunos países, que lo hemos visto, así que lo más importante para defender la democracia, a mi modo de ver, es hacer que la democracia funcione. Digamos, no el proceso en sí mismo, sino que funcione, que sea capaces de generar crecimiento, oportunidades, proteger derechos e instituciones limpias. Entonces, ¿qué digamos? Para romper eso, yo creo que antes he hecho referencia, creo que lo primero que hay que hacer es tener un Estado con más capacidad para afrontar todas esas cuestiones, y hay ejemplos. Es necesario hacer una reforma tributaria ponderada, razonable, progresiva y gradual, pero una reforma tributaria para reforzar las capacidades del Estado, a mi modo de ver. Y la reflexión sobre Cataluña y Barcelona, que venía con la cabeza, que creo que es importante, ¿no? Especialmente porque hemos debatido en Cataluña durante los últimos meses sobre esto. Tuvimos la visita de una visita del presidente Pere Aragonès a la región, a varios países. Yo os diría, mi opinión, positivo que tengamos acción exterior en la región, que se vuelva a poner en la agenda de las instituciones y la administración catalana, además no con un sentido político de lo que se ha hecho aquí durante los últimos 10 años, era una acción exterior. Yo creo que es positivo. Hubieron algunas reacciones un poco histriónicas aquí, digamos, hasta de antiguos socios sobre eso. Nosotros yo creo que fuimos muy ponderados y creo que con buen criterio sobre esto. Además, acción exterior que se hacía de la mano del Ministerio, de nuestras embajadas, que creo que eso era positivo. Algunos aprendizajes también. Hombre, nuestra acción exterior aún está, yo creo, lastrada por los últimos 10 años que han sido aquí turbulentos, digámoslo así. Y eso acaba condicionando aún nuestra acción exterior, creo que es algo objetivo. Pero sí que creo que tenemos la oportunidad o la responsabilidad de pensar cuál es el papel que nosotros queremos que jueguen Barcelona y Cataluña en las relaciones con América Latina. Mirad, durante los últimos 25 años, a mi modo de ver, Madrid ha tenido una estrategia muy deliberada, convertirse en el gran puente económico, ha tenido ayuda por parte y estrategia por parte del Estado en algunas ocasiones,
ha tenido las administraciones regionales pensando mucho en eso, lo tenía muy claro. Tenía también el ecosistema de las empresas públicas que se privatizaron en los 90, que son muy fuertes con inversiones en la región. Tenía una serie de cosas y se ha convertido en un centro de referencia, además, para también un tipo de gente en América Latina. ¿Vale? Nosotros deberíamos pensar sin copiar, digamos, sin querer hacer lo mismo, porque ni queremos ni podemos, obviamente, cuál es nuestro papel como Barcelona, además teniendo grandes activos históricos de la ciudad, el mundo editorial, una serie de una comunidad aquí muy presente, que además también es diferente con la región. Yo siempre pienso en Estados Unidos y América Latina, ¿no? Que es lo que compartí un poco, ¿no? Con la gente de mi partido. No es Miami, Florida juega un papel de puerta de entrada para América Latina. California y Los Ángeles juegan un papel de entrada. Austin y Texas es otro, ¿no? Son las tres grandes entradas. Pero los tres tienen como roles diferentes. Tienen roles diferentes, gente diferente, de hecho, ecosistemas económicos diferentes, ¿no? Prioridades diferentes. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser capaces de armar entre administraciones públicas, Barcelona, que juega un papel fundamental, la Generalitat, el Estado, nuestro ecosistema económico, las universidades. Tenemos que pensar qué rol queremos, ¿no? Y qué estrategia, y además que creo que el panorama político en América Latina nos da esa oportunidad, yo creo. De hecho, creo que la visita nace de esa intuición, que creo que es una intuición acertada, ¿no? De rol, de entrada, y qué tipo de entrada hacemos con la región. Porque creo que es una gran oportunidad también para la siguiente década, y era un mensaje que quería pasar. Les felicito por la pedagogía, por las reflexiones. Buscamos perspectiva y creo que nos la han dado, por lo tanto, muchísimas gracias. Vamos ya con la clausura. Está con nosotros la señora Pagina, a la que invito a subir. Y ya les adelanto que al acabar hay una copa preparada a la salida y si tienen más dudas, más debate, pueden seguir después. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Poco más que añadir después de este brillante análisis que hemos visto hoy. Para mí es un honor, gracias a la delegación del Parlamento Europeo en Barcelona y a Casa América por invitarme y por haberme dado la oportunidad de reencontrarme con viejos amigos y especialmente con dos compañeros con los que trabajo habitualmente en ese compromiso de acercar más a América Latina y Europa, y que son bueno, pues dos personas que es un lujo poder acompañar en ese proceso. Solo me gustaría remarcar algunas de las reflexiones que se han hecho hoy aquí y que creo que es importante nos queden en la retina de cara a los próximos años que nos quedan por vivir, ¿no? Vengo hace tan solo 3 días de un encierro en un espacio de confianza con el alto representante para la política exterior y de defensa de la Unión Europea, Pepe Borrell, y algunos actores claves de la región de América Latina, con el objetivo, un poco como hemos hecho esta mañana aquí, de analizar dónde están las claves y los elementos fundamentales para aprovechar el momentum político que nos ha tocado vivir. Decía mi buen amigo Juan, el secretario de Estado para Iberoamérica, que somos las dos regiones seguramente más compatibles del mundo. Y esto seguramente, si lo pusiéramos en una de estas aplicaciones de Internet que buscan compatibilidades en las relaciones personales, seguramente esto quedaría de forma muy clara. Pero todos sabemos bien que en política, como en las relaciones personales, cuando hay una cierta afinidad y una relación de confianza desde hace tiempo, la necesidad de estrechar lazos y relaciones es mucho más exigente que otras. Por eso tenemos que ser capaces de aprovechar el momentum que nos toca vivir en los próximos meses. Hay que mirar hacia el pasado para ver qué nos ha pasado en estos últimos 10 años. Unos 10 años donde no ha habido apenas relaciones de alto nivel a nivel institucional y regional. Unos 10 años donde cada región, por circunstancias muy diversas que hoy se han señalado aquí y otras muchas que daría más tiempo poder profundizar, ha tenido que mirar a su propia región y a otras regiones para calibrar su rol en el mundo. Y por tanto hay que reconocer y hay que empezar reconociendo que llevamos 10 años con cierto repliegue de velas en nuestra relación. Hemos descuidado la relación, como pasa en las relaciones personales. Y cuando esto ocurre, no solo es el momento de relanzar la relación, sino también de recalibrar la relación.
Y para recalibrar las relaciones es muy importante tener en cuenta que también hemos cambiado ambas dos regiones en los últimos 10 años. Hemos cambiado por nuestra propia experiencia. La crisis económica golpeó a Europa de una forma muy clara, pero lo hizo mucho más en América Latina y el Caribe. Por no hablar de la pandemia. Cuando hoy vemos las consecuencias económicas y especialmente sociales que la pandemia ha dejado en el mundo y en Europa son sin lugar a dudas importantes, pero cuando uno visita la región después de la pandemia se da cuenta que el impacto no solo sanitario y en términos de vida, la más dura de todo el mundo, sino el desplome de las clases medias y sociales en la región después de la pandemia nos aumenta el desafío de una forma muy clara. Y en ese hemos cambiado. Creo que es el momento también de entender que las relaciones históricas, la compatibilidad y los valores conjuntos y comunes, que son algo tremendamente fundamental, es necesario, pero no suficiente. Tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo para conocernos mejor en la realidad actual y para construir cimientos mucho más potentes en nuestra relación de futuro. Algunas consideraciones importantes en ese sentido. Tenemos el momento histórico adecuado para relanzar las relaciones y yo creo que la cumbre la tenemos que ver, lo decía también Juan, lo decía Javi, y yo estoy de acuerdo, la tenemos que ver no como un momento de llegada, que a veces nos ocurre esto en las relaciones políticas birregionales, sino como un punto de partida para relanzar estas relaciones. Que esa cumbre es importante, se prepare bien, seamos capaces de acordar una agenda común, lo suficientemente concreta para ser capaces después de implementarla y de gestionar las expectativas que sobre esta cumbre hay en nuestras dos sociedades. Y para ello es muy importante que tengamos en cuenta qué instrumentos tenemos para que esa agenda se lleve de la teoría a la práctica. Hay algunos instrumentos que tenemos encima de la mesa y que son importantes recalibrar. Decía Javi, yo comparto plenamente, la ciudad de Barcelona, España y desde luego Europa, tiene instrumentos y espacios de intercambio cultural, social y científico que deben ser utilizados. No es suficiente solo con relanzar las relaciones políticas al más alto nivel. Debemos acompañar esas relaciones de instrumentos de intercambio y de generación de espacios de intercambio entre las dos sociedades. Esto es lo que hace la Casa de América en Cataluña, esto es lo que hace la Fundación EULAC. Pero tienen que ser más fuertes los instrumentos que tenemos a día de hoy. Hoy hace más por nuestra relación birregional la cultura, por ejemplo, que muchos de los espacios que tenemos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta para el futuro, porque tenemos una cantidad de redes de actores locales, por ejemplo, que trabajan conjuntamente ya hoy entre ciudades de Europa y ciudades de América Latina para encontrar soluciones compartidas en la movilidad urbana, en la salud, en el equilibrio social, que debemos aprovechar para estrechar esa relación birregional. Hay redes de mujeres, desde luego que hemos lanzado una de ellas, que se va a reunir en Berlín la semana que viene, que ha sido capaz de encontrar soluciones compartidas a retos en igualdad que tenemos hoy, como es la economía de los cuidados, o el rol de las mujeres, o la violencia política que todavía hoy se ejerce contra las mujeres en Europa y en América Latina, que osan ostentar el poder en muchos países. Tenemos además un poderoso instrumento que debemos fortalecer mucho más, que son las relaciones educativas. Europa debe compartir su gran experiencia sobre Erasmus, que ha sido uno de los elementos más importantes para la integración social y juvenil de Europa en su comunidad común con América Latina. Si somos capaces de que los jóvenes latinoamericanos y caribeños aspiren a formarse en las universidades españolas y europeas en el mismo grado o de una parte o al menos en un grado mayor que lo hacen hoy con respecto a las de Estados Unidos, tendremos también un ecosistema de relaciones birregionales, de valores comunes, de proyectos comunes tremendamente importante. Lo mismo ocurre con otros instrumentos como los de cooperación internacional para el desarrollo. Los europeos somos ahora la comunidad con mayor inversión, no solo comercial, también solidaria, en Europa y América Latina y el Caribe. Pero creo que tenemos que hacer también un ejercicio de sinceridad y de analizar si nuestros instrumentos de cooperación están siendo suficientemente efectivos, no solo desde el punto de vista del desarrollo, que es lo más importante, sino también desde el punto de vista de las relaciones geoestratégicas. Por ejemplo, acabamos de pasar una pandemia, una necesidad de vacunar a todo el mundo. Y hay que analizar, con Javi lo hemos hablado muchas veces, si nuestros mecanismos profundamente solidarios, como han sido COVAX y otros, han sido realmente eficientes a la hora de estar presentes en la región en tiempo y forma. O si han sido más eficientes otro tipo de mecanismos que quizá eran menos eficientes desde el punto de vista de la salud, pero más eficientes desde el punto de vista geopolítico. Esto es importante porque la cumbre va a discutir
nuevos instrumentos de cooperación. Poníais alguno encima de la mesa. Y creo que es importante que esos instrumentos sean efectivos, sean eficientes y efectivos, y sean capaces de entender que las relaciones de cooperación al desarrollo hoy en países llamados de renta intermedia, como decía el secretario de Estado, deben ser distintos, pero deben tenerse en cuenta. Acabo con una reflexión final. Debemos aprovechar el momento en el que España, el país de la Unión Europea más cercano a América Latina y el Caribe, preside la Unión Europea, que tenemos además un español al frente de la política exterior y de defensa, que no es tampoco habitual, y al mismo tiempo que los retos que nos jugamos como europeos para el futuro pasan necesariamente por América Latina. Si hablamos de transición ecológica y justa, lo decía también Javi López, no solo por la biodiversidad, no solo por la reserva de agua, no solo por las reservas de materias primas tecnológicas, sino también por el compromiso compartido de valores hacia una agenda más verde y más justa, pasa necesariamente por una alianza profunda entre América Latina, el Caribe y Europa. Como lo es también ese reequilibrio demográfico que decía Jaume Alanaspa y que yo comparto profundamente y que el alto representante decía en esta reflexión en Colombia. Europa tiene un tanto por ciento de población ínfimo comparado con el resto del mundo, con un reto demográfico de futuro muy serio y requiere de alianzas profundas para poder reequilibrar esa realidad. Por eso nos necesitamos, además nos conocemos, tenemos viejas relaciones y esto nos da un potencial de futuro enorme. Ahora debemos ser capaces de ser inteligentes, de hacer una cumbre capaz de ser concreta, de responder a las expectativas que nuestras sociedades han puesto en nosotros y, sobre todo, debemos ser capaces, una vez se haya celebrado, de seguir construyendo espacios de relación birregional a todos los niveles, suficientemente sinceros y claros como para trabajar los grandes retos que nos ha tocado vivir, porque solo así seremos capaces de estar a la altura y de responder a esas expectativas que nuestras sociedades han depositado en nosotros. Muchas gracias. Copa aquí al costat. Gràcies.